Astremes. Vivía en una casa de $2 millones en California con mi esposo e hijos. Hoy sostengo una carta que revela que toda mi vida ha sido una mentira, y el hombre que me destruyó podría haberme salvado la vida sin saberlo. Mi nombre es Rebecca Morrison, y tengo 47 años. Hasta hace poco era ajustadora de seguros comerciales en Pasadena. El tipo de mujer que pasaba sus días evaluando los desastres de otras personas y ayudándolas a reconstruir. Tenía lo que todos llamarían el sueño americano. Un esposo hermoso llamado Marcus, con quien había estado casada durante 18 años. Hijos gemelos, Tyler y Emma, ambos de 16 años, brillantes como diamantes y el centro de mi universo. Vivíamos en esta hermosa casa en las colinas, con vista de toda la ciudad extendida debajo de nosotros como una alfombra brillante. Pensé que sabía exactamente quién era. Rebecca Morrison, hija de Margaret Morrison, una bibliotecaria tranquila que me crió sola después de que mi padre muriera en un accidente automovilístico cuando yo tenía 12 años. Mi papá, supuestamente, era solo un tipo común. Trabajaba en construcción. Murió demasiado joven y dejó a mi mamá para descubrir cómo criar a una hija con el salario de bibliotecaria. No teníamos mucho creciendo en Ohio, pero mamá siempre se aseguraba de que tuviera lo que necesitaba. Era el tipo de mujer que recordaba el cumpleaños de todos, que mantenía álbumes de fotos organizados por año, que se aseguraba de que comiera mis verduras e hiciera mi tarea. Marcus era mi amor de secundaria. Nos conocimos cuando yo tenía 17 y él 16. Nos enamoramos como lo hacen los adolescentes, con todo lo que teníamos. Era ambicioso, guapo, el tipo de hombre que podía entrar a una habitación y comandar atención sin intentarlo. Se dedicó a los bienes raíces después de la universidad y era malditamente bueno en eso. Construimos esta vida juntos, ladrillo por ladrillo, año tras año. Llegaron los niños. Nos mudamos a California por mejores oportunidades. Compramos la casa de ensueño. Inscribimos a Tyler y Emma en escuelas privadas. Tyler era nuestra estrella atlética. 6 pies, 2 pulgadas, y construido como su abuelo aparentemente era, aunque nunca conocí realmente a mi padre lo suficientemente bien como para asegurarlo. Jugaba baloncesto varsity. Las universidades ya lo estaban observando como sophomore. Emma era la artista de la familia, justo como mi madre había sido a su manera tranquila. Podía dibujar cualquier cosa. Tenía esta forma de ver el mundo que te hacía detenerte y realmente mirar las cosas de manera diferente. Durante 47 años, esta fue mi historia. Esto era quien yo era. Rebecca Morrison. Mujer de familia. Ajustadora de seguros. Ex niña de Ohio que tuvo éxito en California. No tenía razón para cuestionar nada de eso. Entonces, todo comenzó a desmoronarse. Comenzó hace unos 18 meses con cosas pequeñas. Marcus recibía llamadas telefónicas y salía para tomarlas. Llegaba a casa del trabajo más y más tarde, alegando nuevos clientes, tratos más grandes. Comenzó a mirarme de manera diferente, como si fuera una extraña que estaba tratando de descifrar. La calidez que habíamos compartido durante casi 2 décadas simplemente comenzó a enfriarse. Grado por grado, hasta que sentí como si estuviera viviendo con alguien que apenas toleraba mi presencia. Los niños también lo notaron. Tyler me preguntaba por qué papá parecía enojado todo el tiempo. Emma comenzó a pasar más tiempo en su habitación, dibujando imágenes más oscuras.
retratos de familias que parecían rotas incluso cuando estaban sonriendo. Seguí pensando que era una fase, tal vez cosas de mediana edad temprana. Tal vez estrés laboral. Traté de hablar con Marcus. Traté de planarnos de cita. Traté todo lo que se me ocurrió para reconectar con el hombre que había amado desde que era adolescente. Nada funcionó. Si acaso, mis esfuerzos parecían hacerlo más distante, más hostil. Luego llegaron los papeles de divorcio. No solo papeles de divorcio, sino un ataque a gran escala contra todo lo que creía saber sobre mí misma. Según el abogado de Marcus, yo era una adicta al juego que había estado ocultando deudas masivas. Era financieramente irresponsable, posiblemente peligrosa, ciertamente no apta para tener la custodia de nuestros hijos. Tenían estados bancarios que mostraban transacciones que nunca había hecho. Recibos de casino con mi firma que nunca había firmado. Declaraciones de testigos de personas que afirmaban que les había pedido dinero prestado y nunca se lo había devuelto. Nada de eso era cierto. Ni una sola palabra. Pero de alguna manera tenían documentación para todo. La sala del tribunal fue una pesadilla. Me senté allí viendo cómo toda mi vida era desmantelada por abogados que hablaban de mí como si fuera una especie de criminal. Mi propio esposo, el padre de mis hijos, el hombre con quien había compartido una cama durante 18 años, ni siquiera me miraba. Cuando el juez le otorgó todo a Marcus, la casa, la custodia principal, incluso mis activos comerciales, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Pero la peor parte vino después. Fuera del juzgado, Marcus se acercó a mí con esta sonrisa que nunca había visto antes. Fría y satisfecha. Se inclinó y susurró: «Nunca volverás a ver a Tyler y Emma. Los mudaré a Portland el próximo mes. Y ya no tienes dinero para pelear contra mí». Fue entonces cuando supe que esto no era solo un matrimonio desmoronándose. Era algo completamente diferente. Algo calculado y cruel que no podía entender. En 6 semanas había perdido mi casa, mis guíos, e incluso mi licencia de seguros debido a las alegaciones fabricadas de mala conducta financiera. No tenía a dónde ir excepto de vuelta a Ohio, a la casa de mi madre que había estado vacía desde que murió hace 2 años. Así que cargué lo que quedaba de mi vida en la parte trasera de mi Honda Civic y conduje 1200 millas a un lugar donde no había vivido desde que tenía 18 años. Ahí es donde realmente comienza esta historia. El viaje de California a Ohio me tomó 3 días. Y cada milla se sentía como si estuviera viajando hacia atrás en el tiempo. Para cuando llegué al camino de entrada de la casa de mi madre en Maple Street en Akron, me sentía como un fantasma regresando a rondar su propio pasado. La casa se veía exactamente igual que en el funeral de mamá 2 años antes. Pequeña, ordenada. El tipo de casa, rancho de 1960, que definía a la clase media estadounidense cuando eso realmente significaba algo. Revestimiento blanco, persianas negras, un porche delantero lo suficientemente grande para 2 sillas y una mesa pequeña donde mi madre solía sentarse todas las tardes con su té y cualquier libro que estuviera leyendo de la biblioteca. Me senté en el auto por mucho tiempo antes de poder obligarme a entrar. Se suponía que esto sería temporal. Solo un lugar para reagruparme mientras averiguaba cómo recuperar mi vida. Pero sentada allí mirando esa modesta casita, no podía evitar pensar en lo mucho que había caído. Astremes. Podía ver el centro de Los Ángeles desde la ventana de mi dormitorio. Ahora estaba mirando los gnomos de jardín de las Ra. Patterson al otro lado de la calle,
Mi madre, Margaret Morrison, había vivido en esta casa durante 35 años. La compró cuando yo tenía 12 años, justo después de que mi padre muriera, usando el dinero del seguro de vida y los pocos ahorros que habían logrado reunir. Era el tipo de compra que representaba esperanza más que lógica. Una madre soltera con salario de bibliotecaria, asumiendo una hipoteca porque creía que su hija merecía un patio trasero y su propia habitación. Mamá era la persona más silenciosamente fuerte que había conocido. Nunca se volvió a casar después de que papá murió. Ni siquiera salió con nadie que yo supiera. Se dedicó a criarme y a su trabajo en la sucursal del centro de la Biblioteca Pública de Akron. Cada mañana me hacía el desayuno y empacaba mi almuerzo. Luego, caminaba las 6 cuadras hasta el trabajo, llevando su propio almuerzo en una bolsa de papel marrón. Cada tarde volvía a casa con una pila de libros bajo el brazo. Algunos para el trabajo, algunos por placer, algunos porque pensaba que podrían gustarme. Tenía esta forma de hacer que nuestra pequeña vida se sintiera rica y plena. No teníamos dinero para vacaciones elegantes. Así que ella creaba aventuras en nuestro propio patio trasero. Montábamos la tienda y acampábamos bajo las estrellas. Y ella me contaba historias sobre constelaciones mientras compartíamos un termo de chocolate caliente. Cuando me interesé en la pintura, trabajó horas extra en la biblioteca para comprarme materiales de arte. Luego se sentaba conmigo en la mesa de la cocina, ayudándome a mezclar colores, aunque su vista no era muy buena. Lo que más recuerdo de mi madre era cómo parecía tener esta certeza tranquila sobre todo. Siempre sabía exactamente cuánto dinero teníamos, exactamente cuándo debían pagarse las facturas, exactamente lo que necesitaba antes de que supiera que lo necesitaba. Para una mujer que había enviudado joven y quedó para criar a una hija sola, nunca parecía preocupada o abrumada. Simplemente manejaba lo que necesitaba manejar con esta competencia tranquila que me hacía sentir segura de una manera que no aprecié completamente hasta que me convertí en madre yo misma. Lo extraño era que siempre parecíamos tener justo suficiente dinero. Nunca abundancia, pero nunca el tipo de escasez desesperada que esperarías del salario de bibliotecaria de una madre soltera. Cuando necesitaba ropa escolar, había dinero para ropa escolar. Cuando el auto se descomponía, lo hacía arreglar. Cuando quería ir a la universidad, de alguna manera hizo que eso sucediera también. Aunque nunca explicó exactamente cómo había logrado ahorrar lo suficiente. Le pregunté al respecto una vez cuando tenía 20 y tantos. Recién casada con Marcus y comenzando a entender lo cara que podía ser la vida. Mamá, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste darme todo lo que necesitaba con lo que la biblioteca te pagaba? Ella solo sonrió. Esa sonrisa tranquila suya. Y dijo, ¿encuentras una manera cuando alguien que amas depende de ti? Eso es lo que hacen los padres. Ahora, abriendo la puerta principal y entrando a su casa por primera vez desde el funeral, podía oler su presencia en todas partes. Esa mezcla de jabón de lavanda y libros viejos que siempre había significado hogar para mí. Los muebles estaban exactamente donde los había dejado. Sus anteojos de lectura todavía estaban en la mesa lateral junto a su silla favorita. El último libro que había estado leyendo, una novela de misterio sobre una bibliotecaria que resuelve crímenes, yacía abierto en la mesa de café con un marcador todavía marcando su lugar. Caminando por esas habitaciones familiares, sentí el peso de todo lo que había perdido, presionándome como algo físico. Mis hijos estaban a 1000 millas de distancia.
probablemente escuchando cosas terribles sobre su madre. Mi esposo se había convertido en un extraño que parecía odiarme con una intensidad que no podía entender. Mi carrera estaba destruida, mi reputación en ruinas, mi cuenta bancaria vacía. Pero parada en la sala de estar de mi madre, rodeada de sus libros y sus fotografías y la dignidad tranquila de la vida que había construido para nosotras, tomé una decisión. Esta casa era lo único que los abogados de Marcus no podían quitarme. Era mía ahora, libre y clara. Un regalo de una mujer que había pasado toda su vida adulta, asegurándose de que tuviera algo sólido sobre lo que pararme. La renovaría, la vendería y usaría cada centavo para luchar por mis hijos. Parecía un buen plan. No tenía idea de que estaba a punto de descubrir que mi madre me había dejado algo mucho más valioso que bienes raíces. Vivir en la casa de mi madre era como entrar en una cápsula del tiempo. Todo estaba exactamente como lo había dejado cuando murió hace 2 años. Su taza de café todavía estaba en el escurridor junto al fregadero de la cocina. Sus anteojos de lectura yacían doblados en la mesa lateral junto a su sillón favorito. Incluso sus pantuflas todavía estaban colocadas cuidadosamente al lado de su cama, como si acabara de salir por un momento y volvería en cualquier minuto. Las primeras semanas, apenas salí del sofá de la sala, me despertaba cada mañana pensando que tal vez todo esto era una terrible pesadilla, que abriría los ojos y estaría de vuelta en mi dormitorio de California con Marcus durmiendo a mi lado y el sonido de los niños preparándose para la escuela en el pasillo. Pero cada mañana veía la mancha de agua en el techo de mamá y recordaba que mi vida anterior se había ido, probablemente para siempre. La depresión me golpeó como un peso físico. Algunos días ni siquiera podía lograr ducharme o hacer café. Solo me quedaba allí mirando el techo, pensando en Tyler y Emma, preguntándome qué les estaba diciendo Marcus sobre por qué mamá ya no estaba cerca. Estaban preocupados por mí, pensaban que los había abandonado, creían las mentiras sobre el juego y el robo. Pero después de aproximadamente un mes de sentir lástima por mí misma, algo dentro de mí se rompió. Tal vez era la voz de mi madre en mi cabeza. La forma en que solía decirme que los problemas no se resuelven solos, deseando que desaparezcan. Tal vez era solo instinto básico de supervivencia. Lo que fuera. Me di cuenta de que si iba a tener alguna oportunidad de recuperar a mis hijos, necesitaba dinero. Y el único activo que me quedaba era esta casa. El lugar necesitaba trabajo. Mamá había hecho lo mejor que pudo para mantenerlo a lo largo de los años. Pero tenía 70 años cuando murió, y algunas cosas habían estado decayendo. Los gabinetes de la cocina necesitaban renovación. El baño necesitaba actualización. Y todo el lugar podía usar pintura fresca en todas partes. Si iba a venderlo por suficiente dinero para financiar una batalla legal, tenía que hacerlo brillar. Me lancé al trabajo de renovación con energía desesperada. Quité papel tapiz, lié pisos, pinté cada habitación. Trabajar con mis manos se sentía bien después de meses de sentarme en las oficinas de abogados sintiéndome impotente. Cada clavo que martillaba, cada pared que pintaba era un pequeño acto de luchar contra las personas que habían tratado de destruirme. El sótano fue la última área que abordé. Mamá lo había usado principalmente para almacenamiento, y estaba lleno de décadas de cosas acumuladas. Cajas de decoraciones navideñas, viejos álbumes de fotos, mis proyectos escolares de primaria que había guardado por alguna razón. Revisar sus cosas era emocional.
pero también extrañamente reconfortante. Me recordaba quién era realmente, de dónde venía, la mujer que me había criado para ser honesta, trabajadora y decente. Fue entonces cuando noté algo extraño en el área del horno. El sótano tenía una esquina donde estaba el viejo horno de aceite, convertido a gas en algún momento de la década de 1990, pero nunca movido de su posición original. Pero el piso de concreto alrededor de él se veía diferente al resto del sótano. Había marcas de arañazos que parecían recientes. Y cuando me arrodillé para examinarlas más de cerca, pude ver que el polvo se había asentado en patrones que no tenían mucho sentido. Parecía que el horno había sido movido. Y recientemente. Eso era imposible. Mamá había estado muerta durante 2 años. Y antes de eso, había estado demasiado frágil para mover algo más pesado que un libro. El horno tenía que pesar varios cientos de libras. No había forma de que pudiera haberlo movido sola. Y no podía pensar en ninguna razón por la que hubiera querido hacerlo. Pero la evidencia estaba justo ahí, frente a mí, los arañazos en el concreto, los patrones de polvo, incluso algunas marcas de desgaste en el horno mismo que parecían frescas. Pasé la mayor parte de una tarde averiguando cómo mover esa cosa. Tuve que desconectar la línea de gas, lo cual me asustó muchísimo, y usar una carretilla para muebles y mucha palanca para moverlo unos 3 pies de la pared. Mi espalda estaba gritando cuando logré hacerlo, pero valió la pena. Detrás del horno, colocada en la pared de concreto a la altura del hombro, había una pequeña caja fuerte que nunca supe que existía. Era una de esas cajas fuertes de combinación antiguas, tal vez 18 pulgadas cuadradas, pintada del mismo gris que la pared del sótano para que se mezclara. El metal estaba desgastado en algunos lugares, como si hubiera sido abierta muchas veces durante muchos años. No había marca visible, nada que indicara qué tan vieja era o de dónde venía. Me quedé mirando esa caja fuerte probablemente 20 minutos. Mi mente acelerada. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Por qué mi madre nunca lo había mencionado? ¿Qué había dentro que era lo suficientemente importante como para esconder detrás de un horno? El candado de combinación tenía números del 0 al 99. Eso significaba 10.000 combinaciones posibles, lo que podría llevar una eternidad descifrar. Pero mientras estaba allí mirándola, algo que mi madre solía hacer volvió a mí. Cada año, en mi cumpleaños, 15 de marzo, me llamaba exactamente a las 7:23 de la mañana. No a las 7:30, no a las 7:15, sino a las 7:23 en punto. Siempre había dicho que era porque esa era la hora exacta en que nací, y quería celebrar el momento preciso en que vine al mundo. 15 de marzo de 1977. Mis manos temblaban mientras giraba el dial. Derecha a 03. Izquierda a 15. Derecha a 77. Por un momento, nada sucedió. Luego, escuché un suave clic, y la pesada puerta se abrió. Lo que encontré dentro cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. La caja fuerte era más profunda de lo que parecía desde afuera. Y estaba llena. Lo primero que vi fue dinero, más efectivo del que había visto en un solo lugar. Fajos de billetes de $100 atados con bandas elásticas, algunos viejos y amarillentos, otros frescos y nuevos. Mis manos temblaban mientras los sacaba, contando mientras avanzaba. $847,000. Para ser exactos, debajo del dinero había documentos, múltiples licencias de conducir,
todas con la fotografía de mi madre, pero diferentes nombres. Isabella Reyes de Nuevo México, María Santos de Arizona, Catherine Walsh de Nevada. Las fotos mostraban a mi madre a diferentes edades, pero definitivamente era ella. Versiones más jóvenes de la tranquila bibliotecaria que me había criado, pero con algo más duro en sus ojos, algo vigilante que nunca había notado cuando estaba viva. Había tarjetas del Seguro Social que coincidían con las licencias, certificados de nacimiento, incluso un pasaporte para Isabella Reyes fechado en 1988. Todos parecían completamente auténticos, no como falsificaciones, sino como documentos gubernamentales oficiales. Mi madre, Margaret Morrison, aparentemente había estado viviendo bajo múltiples identidades durante décadas. En el fondo de la caja fuerte había un sobre sellado con mi nombre, escrito en él con la cuidadosa caligrafía de mi madre. Mi nombre real. No algún alias. Solo Rebecca. En la escritura, que había visto en tarjetas de cumpleaños y listas de compras toda mi vida, me senté con fuerza en el piso del sótano y abrí el sobre. Dentro había 3 páginas de la escritura de mi madre. Y la primera línea hizo que mi sangre se congelara en mis venas. Mi querida Rebecca, si estás leyendo esto, finalmente te encontraron. Y ya no estoy aquí para protegerte. La carta continuaba destruyendo todo lo que había creído sobre mi vida. Tu nombre real es Rebecca Castellano. Tu padre no murió en un accidente automovilístico cuando tenías 12 años. Su nombre era Vincent Castellano. Y fue asesinado por la familia criminal Torino en Chicago el 18 de septiembre de 1989. Presencié su asesinato porque se suponía que debía morir con él. En cambio, Rui, te tomé y huí. Y 3 meses después, testifiqué contra los hombres que mataron a tu padre ante un gran jurado federal. Tuve que dejar de leer por un momento. Mis manos temblaban tan mal que apenas podía sostener el papel. Vincent Castellano. No, Vincent Morrison. Trabajador de la construcción que murió en un accidente de tráfico. Sino Vincent Castellano, que fue asesinado por la mafia. Y mi madre no había sido solo una viuda tratando de salir adelante. Había sido testigo en un caso federal. La carta continuaba. Entramos en el programa de protección de testigos en enero de 1990. Me convertí en Margaret Morrison. Te convertiste en Rebecca Morrison. Y nos mudamos a Akron, Ohio. Para empezar de nuevo, el gobierno nos dio nuevas identidades. Un modesto acuerdo para ayudarnos a establecer nuestras nuevas vidas. Y la promesa de que estaríamos a salvo siempre y cuando nunca contactáramos a nadie de nuestra vida anterior o reveláramos quiénes éramos realmente. Todo comenzó a tener sentido. La forma en que mi madre siempre parecía tener justo suficiente dinero a pesar de su salario de bibliotecaria. Su renuencia a hablar sobre nuestra vida antes de Ohio. La forma en que me había enseñado a nunca confiar en extraños demasiado rápido, nunca revelar demasiada información personal, siempre estar consciente de mi entorno. Pensé que solo estaba siendo protectora. Había estado manteniéndonos vivas. El dinero en esta caja fuerte es lo que queda de nuestro acuerdo gubernamental, más el dinero que ahorré a lo largo de los años viviendo cuidadosamente. Pero Rebecca, hay algo más que necesitas saber. Algo que descubrí demasiado tarde para advertirte adecuadamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Contraté investigadores privados para vigilarte en California hace 3 años. No porque no confiara en ti,
sino porque había escuchado rumores de que la gente estaba haciendo preguntas sobre la familia Castellano nuevamente. Lo que descubrieron me rompió el corazón. Tu esposo, Marcus, ha estado trabajando con personas que nos han estado buscando durante décadas. Te encontraron primero y lo usaron para acercarse a ti. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. Marcus, mi amor de secundaria, el padre de mis hijos, el hombre que había amado durante 20 años. Había estado trabajando con las personas que mataron a mi padre. No sé si entendía en qué estaba realmente involucrado o si lo manipularon de la misma manera que trataron de manipularte. Pero los procedimientos de divorcio, la evidencia falsa sobre el juego, todo fue diseñado para quebrantarte financiera y emocionalmente para que no tuvieras a dónde ir excepto de vuelta a Ohio. Querían obligarte a venir aquí, al único lugar donde sabían que podría haber dejado algo que podría llevarlos a otros testigos o evidencia del caso original. Me sentía como si fuera a vomitar. Cada cosa terrible que me había pasado durante el último año, perder mi casa, mis hijos, mi reputación, todo había sido orquestado por personas que habían estado cazando a mi familia durante más de 30 años. Pero mi madre no solo me había dejado dinero y la verdad, me había dejado una forma de contraatacar. Hay un número de teléfono al final de esta carta. Llama al Marshal Theodore Vance, del Servicio de Marshals de Estados Unidos. Ha estado esperando esta llamada desde el día que morí. Dile que eres la hija de Vincent Castellano. Y dile que estás lista para terminar lo que empezamos. El número estaba escrito en tinta roja, subrayado 3 veces. Debajo de él, mi madre había escrito un mensaje final. Lamento no haberte podido decir la verdad mientras estaba viva. Quería darte una vida normal, una oportunidad de ser feliz sin mirar por encima del hombro todos los días. Pero siempre supe que este día podría llegar. Eres más fuerte de lo que sabes. Rebecca, vienes de una larga línea de personas que no retroceden ante las peleas, incluso cuando las probabilidades están en su contra. Tu padre estaría orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Sé que yo lo estoy. Usa el dinero sabiamente. Recupera a tus hijos. Y recuerda que a veces lo peor que te sucede te lleva exactamente a donde necesitas estar. Me senté en ese piso del sótano durante 1 hora, solo mirando la carta y tratando de procesar lo que significaba. Toda mi vida había sido una mentira, pero no el tipo de mentira que te disminuye. El tipo de mentira que te protege hasta que eres lo suficientemente fuerte para manejar la verdad. Luego tomé mi teléfono y marqué al Marshal Theodore Vance. El Marshal Theodore Vance contestó al segundo timbrazo, como si hubiera estado sentado junto a su teléfono esperando durante 35 años. Vance. Marshal Vance, soy Rebecca Morrison, pero creo que mi nombre real es Rebecca Castellano. Hubo una larga pausa. Luego, una respiración profunda. Señora, he estado esperando esta llamada desde que su madre murió. ¿Dónde está ahora mismo? Estoy en la casa de mi madre en Akron, sentada junto a una caja fuerte abierta que me dejó. No toque nada más. No hable con nadie. Y no salga de esa casa. Estaré allí en 4 horas. El Marshal Vance resultó ser un hombre alto de cabello gris de unos 60 años que parecía haber visto todo tipo de maldad humana imaginable y nunca se había acostumbrado del todo. Llegó con otros 2 agentes federales y pasó 6 horas revisando todo lo que mi madre había dejado, fotografiando documentos, catalogando evidencia y haciéndome preguntas sobre mi vida en California.
Su madre fue una de las personas más valientes con las que trabajé. Me dijo, mientras nos sentábamos en su mesa de cocina alrededor de la medianoche, sabía que eventualmente rastrearían a su hija. Así que se preparó para este día. El dinero, la combinación de la caja fuerte, usando su cumpleaños. Incluso contratar a esos investigadores privados para vigilarla en California. Quería que encontrara todo esto cuando más lo necesitara. El alcance completo de lo que me había sucedido era aún peor de lo que había imaginado. La familia criminal Torino había estado cazando sistemáticamente a testigos del juicio por el asesinato de mi padre durante décadas. Pero se habían vuelto más inteligentes al respecto. En lugar de simplemente matar personas, lo que atraía demasiada atención federal, habían aprendido a destruir vidas de manera más sutil. Encontrarían formas de comprometer a las personas más cercanas a sus objetivos. Luego usarían a esas personas para crear caos y ruina financiera. Han estado trabajando en su caso durante al menos 5 años, explicó el Marshall Vance. Encontraron a Marcus a través de sus conexiones de bienes raíces, personas que conocían a personas que conocían al tipo correcto de criminales. Probablemente se acercaron a él como clientes potenciales primero. Negocios legítimos que lentamente se convirtieron en algo más. Los investigadores que mi madre había contratado habían estado construyendo su propio caso durante este tiempo. Documentando todo. Tenían grabaciones de Marcus reuniéndose con personas conectadas a la organización Torino. Tenían evidencia de dinero cambiando de manos. Documentos falsificados siendo creados. Testigos siendo pagados para mentir sobre mí. La historia de adicción al juego. Los estados bancarios falsos. Todo era su trabajo. Han usado el mismo libro de jugadas en otros 6 testigos durante los últimos 15 años. Dijo el Marshall Vance. Crear caos financiero y legal. Destruir la credibilidad de la persona. Luego esperar a que corran de vuelta a donde sea que vinieron. Pero había algo que la familia Torino no había contado. La muerte de mi madre por causas naturales 2 años antes había activado ciertos protocolos dentro del servicio de Marshalls. Habían estado monitoreando silenciosamente la situación, esperando ver si alguien vendría a buscar la casa segura en Ohio. Hemos tenido vigilancia en este vecindario durante 2 años, admitió el Marshall Vance. Sabíamos que si te obligaban a regresar aquí, eventualmente harían su movimiento. Hemos estado documentando a todos los que han mostrado interés inusual en esta dirección. La revelación más impactante llegó a la mañana siguiente. Marcus había sido arrestado en su hotel de Portland a las 6 de la mañana, junto con 3 hombres que lo habían estado siguiendo. Había estado cooperando con personas que pensaba que eran investigadores privados, ayudándolo a asegurar un mejor acuerdo de divorcio. No tenía idea de que estaban conectados con el crimen organizado hasta que los agentes federales se lo explicaron en una sala de interrogatorios. Ha accedido a testificar, me dijo el Marshall Vance tomando café. Resulta que es tan víctima en esto como tú. Lo convencieron de que estabas ocultando deudas de juego y otros hombres. Le mostraron evidencia falsa. Lo asustaron y enojaron. Luego ofrecieron ayudarlo a proteger a los niños y asegurar su futuro financiero. La llamada telefónica más difícil que hice fue a Tyler y Emma. Se estaban quedando con la hermana de Marcus en Portland. Confundidos y asustados porque su padre había sido arrestado y nadie les diría por qué. Mamá, la voz de Tyler sonaba pequeña y joven. Nada como el adolescente seguro que recordaba. Hola, cariño. Sé que todo esto es muy confuso ahora mismo.
pero necesito que sepas que todo va a estar bien. Tu papá y yo los amamos mucho. Y nada de lo que ha pasado es culpa de nadie. ¿Realmente eres adicta al juego?, preguntó Emma cuando tomó el teléfono. Papá dijo que robaste dinero y por eso tuvimos que mudarnos. No. Bebé. Nunca aposté y nunca robé nada. Algunas personas muy malas mintieron sobre mí para lastimar a nuestra familia. Pero la policía los atrapó. Vamos a estar juntos de nuevo muy pronto. Tomó 6 meses desenredar todo legalmente. La evidencia que los investigadores de mi madre habían reunido, combinada con el testimonio de Marcus y el caso federal contra la organización Torino, fue suficiente para limpiar mi nombre por completo. Los registros falsos de juego fueron expuestos como falsificaciones. Los testigos que habían mentido sobre mí se retractaron de sus declaraciones. Mi licencia de seguros fue restablecida con una disculpa oficial de la Junta Estatal. Marcus y yo nunca recuperaremos lo que teníamos. Se hizo demasiado daño. Se dijeron demasiadas mentiras. Se rompió demasiada confianza. Pero estamos trabajando juntos ahora para ayudar a nuestros hijos a entender lo que sucedió y por qué. Está en terapia lidiando con la culpa de haber sido manipulado para destruir a su propia familia. Yo estoy en terapia aprendiendo a confiar en las personas nuevamente. Pero recuperamos a nuestros hijos, y eso es lo que más importa. La casa en Ohio se vendió por suficiente dinero para comprar un lugar más pequeño en California y financiar cuentas universitarias para ambos niños. Tyler está de vuelta en el equipo de baloncesto, y su entrenador dice que varias universidades todavía están interesadas a pesar de la interrupción de su año junior. El arte de Emma se ha vuelto más esperanzador últimamente, más colorido. Aunque todavía dibuja muchas imágenes de familias que parecen haber sobrevivido a tormentas, pienso en mi madre todos los días. En el sacrificio que hizo para darme una infancia normal. En el coraje que tomó testificar contra asesinos y luego pasar 35 años mirando por encima del hombro. Salvó mi vida 2 veces, una vez cuando tenía 12 años y otra vez cuando tenía 47, y nunca tuve la oportunidad de agradecerle por ninguna. El caso Torino irá a juicio el próximo año. Y testificaré, tal como lo hizo mi madre hace todos esos años. Esta vez, sin embargo, no huiré después. Esta vez, vamos a terminar lo que ella comenzó. A veces lo peor que te sucede te lleva exactamente a donde necesitas estar. Mi madre sabía eso. Y se aseguró de que incluso desde más allá de la tumba, pudiera proteger a su hija. Si esta historia te tocó de alguna manera, por favor, compártela con alguien que podría necesitar escucharla. Deja un comentario abajo y cuéntame sobre un momento en que alguien en tu familia te protegió de maneras que no entendiste hasta más tarde. Y si quieres escuchar más historias sobre personas comunes enfrentando circunstancias extraordinarias, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Gracias por escuchar. Y recuerda que a veces las personas que más nos aman son las que libran batallas que ni siquiera sabíamos que existían.